Hola a todos, hoy vamos a realizar esta elefantita en fondant. Comencemos. Para el torso vamos a tomar 50 gramos de fondant gris, le vamos a agregar un poco de CMC y vamos a amasar hasta integrar completamente y luego vamos a hacer una pelotita. Ahora vamos a estirar en diagonal para que la parte superior nos quede más angosta que la parte inferior. Vamos a estirar hasta alcanzar un largo de 6 centímetros. Y ahora con una brocheta vamos a marcar el conducto por donde pasaremos posteriormente la brocheta final. Le vamos a agregar pegamento comestible y vamos a poner el torso del elefantito. Nos va a quedar así. Para la pancita del elefante vamos a hacer una pelotita de 5 gramos de fondant rosado clarito y lo vamos a estirar de esta forma, dejando la parte superior más angosta que la inferior, y lo vamos a estirar de un total de 5 centímetros de largo. Y ahora lo que vamos a hacer será aplastarlo y vamos a terminar de afinar con un uslero que no nos quede tan grueso para que al poner en la figura no quede tan sobresaliente. Va a quedar así y ahora lo vamos a pegar al torso. Le vamos a aplicar pegamento comestible y lo vamos a pegar de esta manera. En los costados lo vamos a presionar para que no quede tan sobresaliente. Para las patitas traseras vamos a tomar dos pelotitas de 10 gramos cada una y vamos a estirar de manera diagonal para que un lado nos quede más fino y el otro un poco más ancho. Vamos a estirar hasta alcanzar un largo de 4 centímetros y vamos a presionar de esta forma contra el mesón y nos va a quedar así. Podemos volver a repasar para que cualquier marca de los dedos la alicemos y repetimos lo mismo con la otra patita. Ahora que tenemos las dos patitas realizadas, las vamos a pegar al torso de la figura. Le agregamos un poco de pegamento comestible y pegamos haciendo presión en la punta. Para las patitas delanteras vamos a tomar dos pelotitas de 11,5 gramos cada una y vamos a estirar también de manera diagonal. Hasta que nos quede un largo de 6 centímetros y también vamos a aplanar la parte de abajo haciendo presión hacia el mesón y repetimos lo mismo con la otra patita. Ahora que tenemos las dos patitas delanteras realizadas, las vamos a pegar a la figura. Vamos a cortar un poquitito la parte superior y le vamos a agregar pegamento comestible y la pegamos de esta forma. Y así nos va a quedar. Y ahora vamos a hacer las uñitas que lleva la elefantita. Para eso vamos a hacer 6 pelotitas del mismo tamaño. Ahora que tenemos las 6 pelotitas realizadas, vamos a aplastar cada una y luego con un bisturí vamos a cortar a la mitad. Y ahora las vamos a pegar en cada patita.
así nos va a quedar. Y ahora vamos a hacer la cola. Para eso vamos a tomar 1,5 gramos de fondant gris del mismo color del elefantito y lo vamos a estirar hasta que tenga un largo de 4 centímetros. Y ahora lo vamos a pegar al torso con un poquitito de pegamento comestible y hacemos la puntita con un pedacito de fondant negro, son 0,5 gramos. Vamos a hacer una pelotita y luego vamos a afinar solo un lado para que nos quede como una gotita y lo vamos a aplastar de esta forma. Con esta esteca vamos a marcar unas líneas y ahora lo vamos a pegar a la cola. La aplastamos un poquito, le agregamos pegamento comestible y la pegamos. Ahora debemos dejar secar por lo menos una hora. Ya cuando toquen la figura y se sienta dura, pueden proseguir con la cabeza. Para la cabeza vamos a tomar 90 gramos de fondant gris, le vamos a agregar CMC, vamos a amasar hasta integrar completamente y luego vamos a hacer una pelotita. Cuando tengamos hecha nuestra pelotita, lo que vamos a hacer es sacar un poquito de trompa, solo un poquito, y ahora con con el dorso de la mano vamos a ir girando para estirar la trompita. Va a ir quedando así y seguimos estirando. Acá podemos afinar un poquito y le damos movimiento a la trompita. De esta forma. Ahora que tenemos realizada la trompita, vamos a marcar el surco donde van a ir los ojos. De esta forma. Nos va a quedar así. Acá la aplastamos un poquito. Y nos va a quedar de esta forma. Marcamos la parte de la trompita y a su vez va a aparecer también la mejilla. Así. Ahora vamos a hacer la boquita. Vamos a marcar las comisuras cada lado de la trompita y con esta esteca vamos a pasar de lado a lado. Nos va a quedar así. Ahora con este bolillo vamos a marcar la parte donde van a ir los ojos de esta forma y con un acocador más pequeño marcamos de manera más profunda de donde va a ir el ojo. Nos va a quedar así. Vamos a hacer unas marquitas acá en la trompita que son típicas de los elefantitos y además en la puntita de la trompa le vamos a hacer esa marquita.
Ahora vamos a hacer los ojitos. Para eso vamos a hacer 2 pelotitas de fondant blanco del mismo tamaño del acocador con el que hicimos la marca anteriormente, el orificio. Vamos a agregar pegamento comestible y los vamos a poner. Para los ojos vamos a marcar con un acocador o bolillo, como ustedes lo conozcan, la parte donde va a ir el iris. Le aplicamos pegamento comestible y con 2 pelotitas muy pequeñas de fondant celeste las aplastamos y las pegamos. Ahora vamos a hacer la pupila. Para eso vamos a utilizar estos acocadores pequeños y vamos a hacer una marca en cada ojo. Le aplicamos pegamento comestible y ponemos 2 pelotitas muy pequeñas de fondant negro en cada ojo. De esta manera. Y ahora vamos a hacer el borde negro de cada ojo, las pestañas. Para las pestañas estiré fondant negro lo más fino posible de 1 centímetro. Ahora vamos a aplicar pegamento comestible solo en la parte superior del ojo y vamos a pegar. Y nos va a quedar de esta forma. Ahora vamos a pintar las pestañas y la parte interna del ojo. Para la pintura del ojo voy a diluir colorante comestible en gel negro con un poquito de algún licor, puede ser aguardiente, vodka. Lo diluimos y ahora vamos a pintar la parte superior del ojo. Nos va a quedar de esa forma. Y ahora vamos a diluir colorante comestible en gel azul con un poquito de licor. Limpiamos primero el pincel y ahora sí vamos a diluir el colorante. Sacamos un poquito el exceso y lo pintamos de esta forma. Y así nos va a quedar. Ahora vamos a pintar las pestañas. Las pestañas las vamos a pintar con el pincel más delgado que tengan. De esta forma. Para el brillo de los ojos vamos a hacer 2 pelotitas de fondant blanco muy pequeñas y las vamos a poner en la parte superior del ojo. Así. Ahora vamos a pegar la cabecita al cuerpo. Para eso le agregamos pegamento comestible a la varilla y también a la base de la cabecita. Y la pegamos. Así nos va quedando el elefantito. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas vamos a estirar fondant gris que nos quede un grosor de aproximadamente unos 0,2 milímetros y vamos a cortar con este cortador que tiene un largo de 7 centímetros. Y ahora vamos a hacer lo mismo con fondant rosado. El fondant rosado lo dejé un poquito más delgado que el gris para que la oreja no quede tan pesada. Ahora vamos a tomar este cortador de pétalo, que es más pequeño que el anterior, de casi 5 centímetros, y vamos a hacer 2 cortes.
Y ahora vamos a pegar a la oreja. Lo pegamos de esa forma y ahora vamos a aplastar un poquito con el uslero con mucho cuidado para que la parte rosada no quede tan sobresaliente. Y ahora vamos a aplicar pegamento comestible solo por este borde de la oreja y lo vamos a pegar de esta forma. Y hacemos presión durante unos segundos. Y así nos va a ir quedando. Puse 2 brochetas para que sean de apoyo a las orejas en el proceso de secado, para que no se nos vayan a caer. Ahora vamos a hacer una cintita para ponerle la cabeza a la elefantita. Tomé 10,4 gramos de fondant rosado y lo estiré. Tiene un largo de 10 centímetros por un ancho de 3 centímetros. Lo que vamos a hacer en la parte del medio, sería más o menos acá, vamos a unir las dos puntas. Si no se pega, le podemos agregar pegamento comestible. Vamos a llevar la punta al centro, también la vamos a juntar así, y lo mismo con el otro lado. Ahora lo aplastamos así y después así, y nos va a quedar de esta forma la cinta. Y ahora vamos a tomar un pedacito de fondant rosado, 1,5 gramos, y lo vamos a estirar hasta que quede un largo de 3 centímetros y lo aplastamos de forma pareja. Ahora le agregamos pegamento comestible y le damos la vuelta a nuestra cinta y nos va a quedar así. Ahora la vamos a pegar a nuestra elefantita. Le ponemos pegamento comestible en la parte de abajo y la pegamos haciendo un poco de presión. La acomodamos y con esta esteca podemos hacer unas marquitas. Así nos va quedando. Y ahora vamos a ruborizar a nuestra elefantita. Para ruborizar vamos a agregar colorante comestible en polvo rojo a una servilleta. Con un pincel lo untamos y le sacamos el exceso y vamos a pintar muy suavemente. Le pueden agregar también colorante en la trompita y en el moño, como ustedes prefieran. Bueno, y así quedó nuestra elefantita. Recuerda dar like si te gustó el video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias.